Por eso, todo lo que dijeron Jajamim, que tenemos que hacer para prepararnos para recibir al Shabbat, así también tenemos mitzvah de hacer para recibir al Hag. Esto incluye lavar la ropa, lavarnos, bañarnos con agua caliente. Así también la persona que tiene que cortarse el pelo, eh, cortarse las uñas, etcétera. Todo eso es mitzvah también en Erev Yom Tov. Por supuesto, ordenar la casa, limpiar la casa para recibir al Hag. Y todos tenemos que ser partícipes de esta mitzvah. Y en una casa, en una familia, también darle tareas a los niños para que aprendan a cumplir con esta mitzvah. Jajamim nos enseñaron de que en Erev Shabbat y en Erev Chag hay que cuidarse de no comer demasiado, de no hacer seudot, que luego, No, you in show. por favor, silenciar los micrófonos, bebakashá, molesta No, en la clase, por favor. but today you in Eh, Yael, eh, doctor, Jaime, did ¿puede poner you hurt? silenciar el micrófono? No, it's without infection, but sometimes No, ¿qué this hacemos? is why I told you. ¿Cómo continuamos? ¿Yo puedo silenciar aquí o no? Sí, creo que sí puede, Rap. Sí, usted puede. También Gabriel creo que puede. Oh, ya, Sí, ahí sí lo puede. Sí. silenció. Va a Ya salir. fe, ya fe. Top. Bueno, ya fe mejor. Entonces, como dijimos, para poder cumplir bien la mitzvah de Simcha y de Oneg en la fiesta, entonces, además de Bezrat Hashem comprar las cosas para tener una buena ciudad, también hay que tener cuidado de que en Erev Hag no comamos demasiado y cuando llegue la fiesta ya no tengamos apetito. Y por eso dijeron Jajamim de que está prohibido de fijar una seudá importante en la víspera de la fiesta, por tres motivos. La primera, para que no haya comparación entre, no comparar entre la seudá que uno hace en día de semana y de Yom Tov, o sea, al final hiciste una seudá importante en Erev Hag, entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que haces en Erev Hag y lo que haces en el Hag? Entonces, ese es un motivo. Dos, para que lleguemos con apetito a la seudá, y por eso no es que hay que ayunar, pero sí no hacer una seudá importante. Y tres, para que si vamos a estar ocupados en preparar una seudá en Erev Hag, entonces no nos vamos a poder ocupar de hacer los preparativos para la fiesta. Entonces, esos son los tres motivos por los cuales dijeron Jajamim de que no hay que hacer seudot especiales e importantes en la víspera de la fiesta. Pero una seudá común, normal, que una persona come diariamente, en un principio no está prohibido, pero lejatejilá, dijeron Jajamim, que la persona en la víspera del Hag trate de no hacer seudot bichlal. O sea, otra vez, no es necesario ayunar, pero sí hay que tratar de minimizar en lo que la persona pueda de no comer para poder disfrutar muy bien y que eso sea parte de su alegría y de su regocijo cuando llegue el momento de la seuda. Así también no se debe hacer melajot, trabajos especiales en la víspera de la fiesta, desde el horario de Minjá, o sea, más o menos del poquito más del mediodía,
O sea, trabajos, se acaban no trabajos de preparativos para el Hag, sino, no sé, una persona que es carpintero, que no haga trabajos de carpintería, una persona que es escritor, que no haga trabajos de escritura, una persona que es escultor, cada uno en su profesión, en su trabajo, de no hacer trabajos ahora para ganar dinero por su profesión. Dijeron Jajamín que todo aquel que hace trabajo en ese momento no ve brajá, no va a haber bendición de ese trabajo. Eh, el horario, el horario de prohibición es del horario de Sha'at Minha Ketana, o sea, 2 horas y media antes de la entrada del Hag, antes del ocaso, y eso es en forma general lo que hay que tener cuidado. Pero otra vez, todo lo que tiene que ver con preparativos para el Hag, comida, limpieza, afilo, si uno se tiene que cortar el pelo, entonces ahí también hay quienes dicen mejor hacerlo antes del mediodía, pero si uno no alcanzó, también lo va a poder hacer más tarde. Eh, Así como en Shabbat hay que recibir el Shabbat con anterioridad, el viernes, o sea, no recibirlo a último momento exactamente antes del ocaso. Así también antes de Yom Tov hay que hacer lo posible para recibirlo con anterioridad, antes de la Shekiah, antes del ocaso y también a la salida. Así como cuando termina Shabbat, terminamos Shabbat un poquito más tarde de la salida de las estrellas, así también cuando terminamos el Yom Tov. Así como tenemos mitzvah de prender velas, Lichvot Shabbat, en honor al Shabbat, así también tenemos mitzvah de prender velas, Lichvot Yom Tov. ¿Por qué? Porque el aumento de la luz es algo que provoca alegría, que provoca Shalom Bait, y por cuanto que esto es mitzvah, entonces, así como en Shabbat decimos la braja de Asher Kidishanu b'mitzvotav etzivanu, o sea, las mujeres que prenden las velas, en general, o hombres que viven solos, que dicen Ladlik ner shel Shabbat, entonces cuando cae Yom Tov no decimos Ladlik ner shel Shabbat, porque no es Shabbat, sino que decimos Ladlik ner shel Yom Tov. Esa es la braja. Y si cae Yom Tov en Shabbat, entonces decimos las dos cosas. Ladlik ner shel Shabbat be shel Yom Tov. Esa es la forma de cómo decir la braja. Así como en Shabbat acostumbramos a no prender menos que 2 velas, en recuerdo de lo que está escrito en los 10 mandamientos, una vez Zahor et Yom Shabbat y la otra Shamor et Yom Shabbat, Keneged Zahor be Keneged Zahor Shamor, por Zahor y Shamor, o por el hombre y la mujer. Así también en Yom Tov se acostumbra a no prender menos de 2 velas. Bien, pero otra vez, la mujer que quiere prender más velas o que acostumbra en su casa todos los Shabbatot a prender más, entonces también en Yom Tov puede seguir con su costumbre de prender más velas. Pero a pesar de eso, la braja siempre va a quedar en singular. Leadlik ner shel Shabbat, una vela. Leadlik ner y no velas. ¿Por qué? Porque la mitzvah es por lo menos una vela. Todo lo que uno aumenta, ya fue mejor, está muy bien, pero la mitzvah es de que haya luz y con una vela es suficiente y por eso el texto de la braja es Ladlik ner shel Shabbat o Ladlik ner shel Yom Tov. ¿Cuál es el momento adecuado para prender las velas de Yom Tov? Entonces, en Shabbat, ¿verdad que tenemos que prender antes de que empiece Shabbat? Porque en Shabbat ya no vamos a poder prender velas. Y por eso prendemos velas antes de la Shkia, antes del ocaso. ¿Sí? Y de la misma forma lo hacemos antes de que empiece Yom Tov. Prender antes del ocaso, como está escrito en los calendarios respectivos. ¿Okay? Y de esa manera las mujeres reciben el Shabbat como reciben el Shabbat cuando prenden las velas de Shabbat. Pero aquí hay una diferencia. En Yom Tov en un principio está permitido prender fuego. Entonces, najón de que nosotros no prendemos directamente fuego, pero podemos transportar fuego. O sea, si yo dejo una vela prendida en Erev Yom Tov,
puedo agarrar de esa vela y prender otra cosa que necesite, como por ejemplo prender la cocina para cocinar o para calentar. Y también lo mismo en un principio sucede con las velas, que si la señora no prendió las velas en Erev Yom Tov y ahora tiene que hacer la mitzvah de Adlakat Ner Yom Tov, entonces, ¿sí? Hay la posibilidad de prender las velas cuando ya empezó el Hag. ¿Por qué? Porque el problema de prender fuego en el Hag no existe. No existe en el sentido de que si yo tengo ya un fuego prendido de antemano o si le pido ayuda a un vecino que él tiene fuego, entonces puedo prender las velas en Yom Tov. ¿Bien? Hay quienes acostumbraron a prender justamente cuando ya empezó Yom Tov, antes del comienzo de la Seudá, antes del comienzo de la comida, y los que quieren actuar de esa forma lo tienen permitido, pero por supuesto, lo único que tienen que tener cuidado es de que el fuego no lo prendan directamente, el fósforo no lo prendan directamente, sino que lo prendan de un fuego preexistente desde antes de Yom Tov. Ya, entonces esa alajá es en un Yom Tov normal, entonces aquí existen las dos opciones, o prender como en Shabbat antes de que empiece Shabbat y antes de que empiece Yom Tov, o prender durante Yom Tov. Esta alajá de prender antes de que empezó Yom Tov es en el primer Yom Tov, pero por ejemplo, cuando tenemos Rosh Hashanah, que son 2 días, o en la diáspora, que cumplen el Hag 2 días, tienen Yom Tov Sheni, el segundo día no pueden prender las velas en la víspera. ¿Por qué? Porque todavía están en el primer día de Yom Tov. Entonces, por eso, la halajá es de que el segundo día de Rosh Hashanah en todo el mundo y en el segundo día de Yom Tov en la diáspora se prenden las velas recién cuando ya es seguro de noche. O sea, solamente cuando ya empezó el segundo día de Rosh Hashanah y no de antemano. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de preparar de un Yom Tov para el otro. ¿Sí? Todos los preparativos que yo quiero preparar del primer día de Rosh Hashanah, para el segundo día de Rosh Hashanah, no lo puedo realizar el primer día de Rosh Hashanah. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero poner a calentar la comida, quiero tender la mesa. Entonces, cuando yo tengo que hacer eso, no lo puedo hacer del primer día de Rosh Hashanah para el segundo día, porque no se puede preparar del primer día al segundo día. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar hasta que se haga de noche. Y lo mismo la gente que vive en la diáspora, que tiene que hacer 2 días de Yom Tov, el segundo día no puede, el primer día, o sea, cuando está por terminar el primer Yom Tov, no puede empezar a preparar las cosas para el segundo. Por ejemplo, la gente que ahora vive en la diáspora y tiene que hacer 2 días de Pesach, 2 días de Seder. Le dice, bueno, llegó la tarde del primer día del primer Yom Tov, tengo tiempo, voy a empezar a tender la mesa, a poner las matzot y a poner los platos y a poner la lechuga y el maror y poner todo el plato del ceder, todo ya lo voy a preparar para que cuando se haga de noche y empiece la segunda noche, ya esté listo para hacer el segundo ceder. No, Azur, está prohibido. La gente que vive en la diáspora, todos los preparativos de Yom Tov los tiene que hacer cuando ya se hizo de noche totalmente. Allá, hay otro punto interesante entre la forma de prender velas, la costumbre ashkenazí y algunas mujeres sefaradiot es que cuando prendemos velas de Shabbat, primero prendemos las velas y luego decimos la braja. ¿Por qué? Porque se considera que de acuerdo a esta opinión, cuando tú dices la braja del Adlik Ner Shel Shabbat, básicamente la señora ya recibe Shabbat. Entonces, cuando dijo la braja, ¿cómo luego va a prender velas? Si ya recibió Shabbat. Entonces, por eso invertimos el orden. Primero
Así acostumbran los Ashkenazim y algunos Sefaradim. Entonces, por eso primero prendemos y luego decimos la braja. A pesar de que en general el orden es al revés, porque primero se dicen las brajot de las mitzvot y luego se hacen las mitzvot, en este caso no tenemos de otra, de acuerdo a esta opinión, y por eso primero prendemos. Las mujeres acostumbran a taparse los ojos para no tener satisfacción de las velas, y luego decimos, y luego dicen la braja. Esa es la costumbre ashkenazí. Según el Shulchan Aruch, no se hace así, se prende normal. Primero braja y luego se prende. ¿Por qué? Porque el Shabbat se recibe recién después de que se prendieron las velas. De acuerdo a esta, volvemos a la opinión ashkenazí, de que primero en Shabbat, cuando yo prendo las velas de Shabbat, primero prendo y luego digo la braja. Eso es relevante en Shabbat, porque en Shabbat no se puede prender fuego. Pero en Yom Tov ya dijimos de que se puede prender fuego en Yom Tov. Si ya tengo un fuego preexistente, puedo agarrar de ese fuego y prender. Entonces, de acuerdo a esto, dice la Mishnah Berurá, en Yom Tov no hace falta primero prender y luego decir la braja, sino aquí vamos a hacer normal. Vamos a decir la braja, las Likneshel Yom Tov, y luego la señora va a agarrar el fósforo y va a prender del fuego preexistente y ahí va a prender las velas. ¿Por qué? Porque eso está permitido en Yom Tov. En Yom Tov se pueden prender velas, se puede prender fuego sin ningún problema. Lo que sí, si la señora prendió en Yom Tov, cuando terminó de prender y le quedó el fósforo todavía con un poco de fuego, no puede apagar el fósforo. O sea, prenderlo lo puede prender, pero apagarlo no lo puede apagar si le quedó todavía el fósforo prendido. Y por eso, ¿qué tiene que hacer? Poner un plato, dejar ahí el fósforo y que se apague solito. ¿Por qué? Porque el encendido es para la necesidad de la mitzvah, pero el apagado no es ninguna necesidad, no necesito apagar. Entonces, por eso no se puede apagar el fuego de ese fósforo, sino dejarlo que se apague solo. Tov. Eh, terminamos con lo siguiente. En Shabbatot solamente decimos una braja, la Adlik Shabbat, pero en Yom Tov la mujer dice otra braja, la braja de Sheheyanu, o sea, dice la braja de la Adlik Yom Tov y también la braja de Sheheyanu porque ella de esa forma empieza a festejar el nuevo Hag que llegó y le agradece a Shem de que le dio vida para poder ahora prender las velas del nuevo Hag. ¿Bien? Entonces, esa es la costumbre, especialmente entre los Ashkenazim, también Sfaradim, pero hay muchas mujeres que... ¿qué? Ya, ¿qué? Allá. Entonces, esa es una costumbre. Hay otras costumbres que dicen que no, que es mejor que la mujer se espere con el sheheyanu al kiddush de su esposo. Entonces, cuando el esposo haga en el kiddush sheheyanu, que se apoye en el sheheyanu del kiddush de su esposo. Y por eso, que no haga sheheyanu en el momento del encendido de las velas. Entonces, esto está bien y esto está bien. Las mujeres que acostumbraron a hacer shejiano cuando prenden velas, que lo hagan de esa forma. ¿Qué? Y las que no, entonces que se apoyen en el shejiano que van a escuchar del esposo en el momento del kiddush. Oh, esto es básicamente, cuando termina el Hag, tenemos que hacer Abdalá. La Abdalá que hacemos en Shabbat incluye 4 brajot, del vino, de las especies, Pesamim, de la luz, Meorea Esh y la Abdalá y de Amabdil Mikodesh Lechol. Cuando termina Yom Tov, no, solamente 2 brajot, la braja de el vino y la braja de Amabdil. No se hace la braja ni de la especie aromática Besamim ni de el fuego. ¿Por qué no de la especie aromática? Porque la especie aromática se hace cuando termina Shabbat, porque tenemos una neshama yetera, un alma especial, y la tristeza del abandono de esa neshama le provoca congoja a la persona y por eso hacemos besamim para
como revivir o darle un poco más de alegría al alma. Pero en Yom Tov no tenemos Neshama Yetera, no estamos en el mismo nivel espiritual como el Shabbat y por eso no hace falta hacer la braja de Besamim. Y lo mismo con el fuego. ¿Por qué hacemos la braja del fuego cuando termina Yom Tov y Shabbat? Porque no podíamos prender fuego en Shabbat y ahora sí ya podemos prender cuando termina Shabbat. Pero en Yom Tov podemos prender fuego. Entonces por eso no tiene sentido que hagamos la braja de Boré Meorei Haesh. Y el otro motivo es de que se dice que Adam Arishon creó el fuego en el primer Motzai Shabbat, el primer al término del Shabbat, pero eso es relevante en Motzai Shabbat y no en Motzai Yom Tov. Entonces, por esos dos motivos, no se dice la braja de Meorei Haesh en Motzai Yom Tov. Entonces, de esta forma, resulta que la Abdalá de Shabbat tiene 4 brajot y la Abdalá de Motzai Yom Tov tiene solamente 2 brajot. Hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta? Y Sí, nos Rafa, despedimos. Sí. o sea, pero nosotros podemos prender fuego o es de un fuego previamente, utilizar fuego de un fuego previamente encendido. Eso es lo que aclaré constantemente. El fuego que podemos prender en Yom Tov es solamente de un fuego preexistente. Nada Entonces, más. entonces en la verajá de las mujeres, No, más de allá. La mujer dice su brajá y tiene ahí una vela encendida ah, delante de, ah, ah, y prende de ahí, prende sus velas ah, de Yom Tov. vale, vale. Y luego otra pregunta. ¿El hombre recibe Yom Tov como si lo recibiera en Shabbat con la tefilá? ¿Sí? Cuando entra la noche. ¿Qué? Sí, Mejor. toda, toda. Yo tengo una pregunta. Sí. En Hola Moed no hace falta prender un fuego, ¿no? No, con la Moed está permitido prender fuego, no hay ningún problema. Ah, muchas gracias, Rab. Todo, todo, me despido porque ya tiene que venir el Rab Calmus a estar con ustedes. ¿Ceder? Todo. Gracias, Espero Rab. que mañana nos veamos Gracias, Rab. en vivo y en directo. Bezrat Hashem. Beshat Hashem. Después le manda a su mujer. Toda Rabba. Toda Shabbat. Kule Pase le mitzvot. manda, Rabino. Pase le Chao, manda. que estén bien. Kol tuv. Rab, Rab. Chao.